Saludos amigos del canal, buenas noches. Mi nombre es Santiago Gutiérrez Villegas y hoy les hablo desde la ciudad de Medellín, Colombia, transmitiendo en vivo, en directo y a todo color. Saludos al amigo Bol, sigue en pie la propuesta, gracias. Saludos desde Medellín, Colombia, a todos ustedes, Alexis, Ángel, Santo, muchas gracias por su visita. A mí me tiene digamos que preocupado el tema de Ucrania, cómo no se ha llegado a una solución después de tanto tiempo, más de 150 días, y veo que en estas reuniones de la OTAN, en estas reuniones del G7, solamente se escuchan propuestas como si fuera un grupo de pensamiento, un think tank, pero no dirigido a buscar soluciones al pueblo de Ucrania, porque el pueblo de Ucrania es en el día de hoy, como ustedes están viendo, un país agobiado, un país que ha sido convertido en un territorio para entrenamiento militar. Y ni Biden ni sus amigos de la OTAN ni de la Unión Europea se han preocupado en estos últimos 2 días en elevar propuestas para la protección del pueblo ucraniano, en presentar opciones para quienes se quieren refugiar, en brindar asesoría en cuanto a dónde deben ubicarse en Ucrania o puntos de contacto en diferentes lugares de Ucrania, un país de 603.000 kilómetros cuadrados, donde uno encuentre una mano amiga, alguien que pueda brindar una solución inmediata a problemas inmediatos. Hoy nos hablan de intercambio de prisioneros. Sin embargo, no nos dicen exactamente cómo ha sido el negocio, porque yo dudo que haya sido un intercambio mano a mano. ¿Cuántos prisioneros de Ucrania por cuántos rusos? ¿Quién puso las reglas de juego? Porque dudo que Zelensky haya sido el que las haya puesto, porque tiene más que perder Ucrania con esta cantidad de prisioneros del batallón de Azov, personas que iban o a ser ejecutados o a pena perpetua en Rusia o en las repúblicas separatistas reconocidas por Rusia en territorio ucraniano. Y sí, Finlandia es ahora recibida en la OTAN como posible futuro miembro de este grupo, pero todavía no ha sido admitida. Y desde ya, la Federación Rusa ha enviado amenazas concretas, porque miren, desde ya, desde este momento que estamos hablando, es muy posible que ya estén ubicadas en territorio de Finlandia armas, entre comillas, prohibidas por Rusia. ¿Y qué decir de armas nucleares? Sin embargo, en Finlandia saben que en Kaliningrado, que es un estado o territorio de Rusia, también hay armas nucleares y también hay una base naval de Moscú que está atenta a responder. Miren, Finlandia y Suecia, de pasar de ser territorios neutrales, ahora es cuando la población de estos países va realmente a dormir con un ojo abierto, como se dice, porque no parece, según lo que he escuchado, leído, investigado, que Zelensky tenga en su mente o haya pensado en las últimas horas en claudicar como se lo pidió en el día de hoy la Federación Rusa, que le enviaron un comunicado de que se rinde hoy, que si desiste de continuar la guerra y acepta las condiciones de Rusia, inmediatamente Rusia acaba con esta guerra. Esto es un comunicado del día de hoy. Esto no es un invento de este canal. Hoy Rusia envió ese comunicado a Zelensky, luego de que Zelensky hubiese enviado por las redes un video acusando a Rusia de este ataque en Kremenchuk, este misil que atacó este centro comercial
que dice la Federación Rusa, que este misil iba direccionado a atacar un depósito de armas que estaba detrás de este centro comercial que no había sido habitado en los últimos 4 meses. Sin embargo, y aún si Zelensky tiene toda la razón, porque los videos y las fotografías que han mostrado solamente muestran el frente del centro comercial, el parqueadero, no muestran la parte de atrás. Yo pienso que si esto hubiese sido cierto, Rusia estaría haciendo este tipo o replicando este tipo de ataques en otras partes del país. Ya llegó la hora en que nos volvamos serios con el tema de esta guerra. Llegó la hora de que acabemos con esta payasada de estos funcionarios y líderes del mundo occidental vestidos con saco y corbata allá en las montañas bávaras de Alemania o en España, alejados del lugar de combate, alejados de las regiones en Ucrania donde sí están muriendo civiles no combatientes. Países que están apoyando a un hombre que cuando empezó este operativo especial de Rusia obligó a toda la población de hombres de los 18 a los 60 años a participar en esta guerra. Inclusive ofreció armas a prisioneros de las cárceles para que participaran, para que de alguna forma se metieran en el tema de la guerra. ¿Acaso, pregunto yo, hubo un referéndum en Ucrania antes de la guerra? A ver qué pensaba el pueblo de Ucrania. ¿Acaso el pueblo de Ucrania participó de esta política de hostigamiento de parte de Biden y de Zelensky contra Rusia desde el año pasado, noviembre, julio, todo el año 2021, con los operativos, estos ejercicios militares en el Mar Negro, estas cartas que envió el presidente de Rusia pidiendo que por favor Ucrania firmara de que no iba a participar como país miembro de Ucrania? ¿Eso acaso país miembro de la OTAN, perdón, ¿eso acaso lo sabía el pueblo de Ucrania? Con toda seguridad que no lo sabía. 44 millones de habitantes que de la noche a la mañana, sin pensarlo, estudiantes, amas de casa, ingenieros, trabajadores, recogedores de basura, como quieran, toda la población de Ucrania, estudiosos, no estudiosos, estaban, pregunto yo, sabían que con toda seguridad iba Rusia a empezar a enviar misiles contra territorio ucraniano el 24 de febrero. La respuesta es no. ¿Acaso se han creado las condiciones en Ucrania en el día de hoy para que la población participe en un referéndum y decida si quiere que su presidente continúe la guerra? La respuesta es no, porque están vendiendo la idea al mundo de que los ciudadanos ucranianos quieren perder toda su vida, porque los que están en sus casas y no han sido lastimados por estos artefactos, que ven cómo el territorio de su país está bajo el control de los rusos en la parte oriental, suroriental del país, con toda seguridad. El resto de estos 44 millones de habitantes quieren que les pase lo mismo. Pregunto yo, obviamente que no. Nadie quiere morir bajo los escombros como en este centro comercial en Kremenchuk. Nadie quiere perder la vida y la de sus hijos, sus tierras, sus cultivos, sus propiedades, sus vehículos. Pero esa es la idea que está vendiendo Zelensky. A todos los tiene en estado de sitio, no pueden salir de noche, a todos los tiene bajo esta orden marcial, a todos los tiene convencidos de que la única fórmula de salir de esta guerra es entregando la vida a la patria. Esto solo ocurre en un país como Ucrania en el día de hoy, siglo 2021. ¿Acaso ha habido una reunión entre clérigos de todo el mundo, el mismo Papa Francisco, que hable con este hombre y lo entre en razón, que le llegue algo de luz a su cerebro y hacerlo ver lo que está ocurriendo? Porque le están diciendo, y es el mismo mensaje de Zelensky, que Ucrania está ganando la guerra. Ah, sí, señor, nosotros estamos viendo por acá. Y lo que estamos viendo, como ustedes ven en este mapa, es Rusia cada vez está adquiriendo más control del territorio ucraniano. Pero mientras este mapa
lo estamos viendo rojo, rojito o naranjado, naranjadito, cada día más lleno de este color. El mensaje de Zelensky al mundo es que cada vez es que Ucrania está ganando la guerra, y el secretario de Estado de los Estados Unidos es que Ucrania tiene que ganar la guerra para debilitar a Rusia. Y el mensaje del Reino Unido es que entre más armas le enviemos a Zelensky, más fácil le va a quedar ganar la guerra. ¿Acaso han dialogado con la población? Yo no he visto periodistas entrevistando a la población de Ucrania. Niña, señorita, caballero, ama de casa, anciano, ¿usted qué piensa? ¿Que su país debe continuar en la guerra? No, vemos periodistas que tratan de acercarse hasta el punto exacto donde están los combates, pero yo hago esta pregunta: ¿acaso desde el 2014, cuando fuerzas de Ucrania, eh, legales y no legales, entre comillas, acabaron con más de 14,000 seres humanos del territorio de Donbass? ¿Por qué estos periodistas no estaban allá? ¿Por qué no estaban allá estos periodistas entrevistando a la población, mostrándole al mundo cómo derribaban sus casitas, sus fábricas, cómo los niños no podían ir a estudiar ni hablar la lengua materna rusa? Yo pregunto por qué no mostraban eso ante el mundo. Hoy el presidente Zelensky se llenó de mocos, como dicen aquí en mi tierra, y dice que ya no quiere tener relaciones con Siria, puesto que Siria reconoce a Lugansk y a Donetsk, repúblicas autoproclamadas. Hombre, en vez de preocuparse por el problema de su gente, el hombre quiere intervenir en asuntos de geopolítica, allá enterrado, encerrado en un búnker bajo tierra, poniéndose camisetas verdes todos los días, pero no resolviendo el problema de su gente, porque a un presidente lo eligen para resolver el problema de su gente, el tema de la paz, el tema de la seguridad, de la comida, de la educación, de las medicinas, pero no haciendo reuniones con personas que de pronto antes eran no sus amigos, sino sus enemigos, cambiando su modo de pensar, como lo hizo cuando tuvo una plataforma de paz para ser presidente y se cambió a convertirse en un gran halcón al estilo Biden, como ocurre en países de Latinoamérica, en Sudamérica, que candidatos se salen a luchar por su candidatura, visitando pueblos, comarcas de todo un país, planteando un estilo de vida, una forma de liderar un país, y cuando son ya elegidos se unen a los malos y cambian su presentación inicial, y esto no lo quiere el pueblo de Ucrania. Ucrania no quiere un presidente que muestra una cara y al otro día muestra la otra. Macron hoy lo vimos en una imagen acercándose a Biden y dice quien presentó la noticia: Macron se acerca a darle malas noticias a Biden. ¿Cuál será la mala noticia, Santiago? Pues nada más y nada menos que le está diciendo que Salman, el príncipe de Arabia Saudita, en vez de decir que no va a abrir el grifo, dice que está hasta el tope, que ya no da más. Y a los 5 minutos sale otra noticia diciendo de que se van a reunir los de la OPEP a aumentar de 300,000 a 600,000 los barriles diarios de petróleo. Mentiras, grandes mentiras, porque estos países de la OPEP no le van a seguir el cuento a la OTAN. ¿En qué momento están diciendo que la OTAN es amiga de la OPEP o viceversa? Esto es un sofisma de distracción. El factor principal en este tema de la guerra, quien tiene el sartén por el mango en este momento, es quien controle el tema de estos combustibles fósiles tan odiados por tantas personas en el planeta que quieren las famosas energías limpias, pero nos hemos cansado de decirles que por mucho que queramos las energías limpias, todavía el planeta Tierra no está preparado para funcionar bajo esos parámetros. Se lo decimos a los amigos de Europa, se los decimos a los amigos del Asia, se lo decimos a los amigos de Colombia, pero les entra por acá y les sale por allí. Hoy en día, Rusia exige la capitulación de Ucrania para que haya paz. Estamos a 29 de junio del año 2022. Ojo vivo, anoten, 29 de junio.
propuesta de Rusia de que se acabe la guerra. Vamos a ver qué pasa en un mes, en 6 meses y mucho más. Luego de que no quiso escuchar Zelensky, cuando este mapa que ven en pantalla, que no lo he querido quitar, ya se continúe con más color rojo hacia el occidente de Ucrania. Y Ucrania y a Zelensky le vendieron la idea del guerrerismo, porque él sabía que había un acuerdo de Minsk. Él sabía que era más fácil negociar este acuerdo de Minsk que someterse a esta potencia mundial, potencia con gran cantidad de ojivas nucleares, misiles hipersónicos, pero no sé quién a última hora le vendió al presidente Biden la idea de que sí, que su país con ayuda de la OTAN y de los Estados Unidos iba a resolver este problema en horas y días. Y miren que ya llevamos 5 meses y la OTAN y los Estados Unidos no le han podido resolver el problema a Zelensky, quien una vez más se equivocó, que sigue equivocándose, y en tela de juicio está la vida de millones y millones de habitantes en su país. ¿Qué país sigue después de Ucrania? ¿Qué país sigue después de Ucrania? Es la pregunta que se hacen muchos analistas. Yo diría que sigue Polonia. Yo diría que sigue Finlandia. Pero por encima de la cercanía de Finlandia a Rusia está el tema no solamente de esta propuesta de tanta odio que existe desde Polonia, tanta rusofobia que emana este país, Polonia, que con toda seguridad está en la mira como objetivo militar próximo Polonia, un país donde gran cantidad de armas del extranjero han pasado por este país hacia Ucrania. Ucrania, quiéranlo o no aceptar, y hablo de sus fuerzas armadas, no en una ocasión, ni en dos, en muchas ocasiones se les ha encontrado a fuerzas ucranianas escondidas en refugios, en viviendas, en guarderías, en museos, junto con civiles no combatientes. ¿Hasta cuándo va las Fuerzas Armadas, la directriz del Comando Supremo de Ucrania, enviar el mensaje a sus tropas de que eso no se hace, de que eso no es ético, de que eso no es permitido en el derecho internacional, que eso no es permitido en el tema de los derechos humanos a nivel internacional? Y el Reino Unido está llenando de gran, se están llenando de gran orgullo al siempre enviar la noticia por las redes de que Rusia no va a poder contra 30 países. ¿Quién dijo que 30 países tienen más fuerza que un país? ¿En qué? ¿En armas? ¿En cultura? ¿En habitantes? ¿En minerales? ¿En agua? ¿En petróleo? Esto no lo especifica Boris Johnson porque a él obviamente no le interesa que esto se aclare. Dice Ucrania que diariamente están matando gran cantidad de rusos. No los muestran por un lado, y por el otro lado, cada vez este mapa se ve bajo más control de Rusia, que inclusive en el día de hoy han informado que todos estos lugares bajo el control de Rusia inmediatamente empiezan a inyectar rublos, a mover la economía con rublos, a izar banderas de Rusia, se escucha el himno nacional en Rusia, y esto es algo que Zelensky no envía por sus redes en Twitter o en Instagram o donde él quiera que esté comunicándose con el mundo. Eso sí no se lo muestra, porque ya es un contacto directo entre Rusia y estas poblaciones, con las posibilidades a futuro cercano de los referéndums, donde ya van a ser estas poblaciones, donde hay gran cantidad de rusos los que van a decidir qué les conviene más. Lo que no sabe Zelensky es que estos lugares ya ocupados por Rusia empiezan a recibir subsidios, ayudas para los niños para que empiecen a estudiar inmediatamente, libros, revistas, artículos de aseo, vestimenta, todo lo que los seres humanos necesitan para vivir. No solamente como Zelensky, que solamente pide armas, o de pronto debería pedir también otras cosas como preservativos,
leche en polvo, pañales, presidente guerrerista. Y yo pregunto, ¿será que acaso ustedes, amigos del canal, o existe todavía amigos de Zelensky que estén todavía pidiéndole a la OTAN que su país sea miembro de esta organización? Yo creo que no. Yo creo que ya no tiene sentido después de tanto derramamiento de sangre. Ahora, asumamos de que Ucrania se rinde hoy. Asumamos de que Zelensky sale con una banderita blanca ya del búnker y dice, sí, time out, señor Putin, lo que usted diga. Las tierras que usted ya tiene bajo control son suyas. No más armas, no más balas, no más muertos. Les digo, sin estar ya metido en territorio ucraniano, volver a recuperar a Ucrania, volver a recuperar el tejido social de las familias, no toma un mes o un año, toma mucho tiempo. Y esto es algo que no se discutió en estas reuniones del G7 ni se está discutiendo en la OTAN. Y esto debería darle vergüenza a estos líderes de saco y corbata. Mientras Rusia hace referéndums o planea referéndums en los territorios bajo su control, el presidente Zelensky se aleja del tema de hacer un referéndum en su país sobre algo tan fundamental, porque los ciudadanos de Ucrania son los dueños de su territorio. Los ciudadanos de Ucrania son quienes deben buscar a alguien que los lidere, que sea su presidente y que proteja la paz en su país y la seguridad de los ciudadanos, y no es Zelensky. Es por eso que es necesario un referéndum. Que este referéndum alguien lo puede iniciar por internet. Por internet, numeral referéndum Ucrania. Numeral Ucrania referéndum. Esto es sensato, no veo que esté yo muy fuera de una petición lógica normal. Ahora siguen esperando, por ejemplo, muchos países, sobre todo los del G7, que la OPEP aumente el suministro de petróleo. Sigan con ese sueño, sigan con esa quimera, y lo que podríamos esperar próximamente podrían ser condiciones no generadas por el G7 exigiéndole a la OPEP que ponga un tope en el precio de su producto, sino al contrario, la OPEP poniéndole condiciones al G7 para que se acabe la guerra en Ucrania, o si no, sigue subiendo el precio del petróleo. Miren que las cosas van cambiando mientras vamos dialogando. Ucrania, con toda seguridad, no quiere ser miembro de la OTAN. Esto que les acabo de decir sobre el ingreso de rublos a Ucrania es una realidad. Yo digo, ¿cuántos kilómetros cuadrados de territorio ucraniano va a seguir próximamente bajo el control del rublo? No solamente el rublo en Rusia, no solamente el rublo en territorios ocupados en Ucrania, sino que ya el rublo se está convirtiendo en una moneda de gran importancia. Si no, pregúntele a los amigos de la Unión Europea, de los países europeos, que debajo de cuerda saben que para recibir petróleo o metros cúbicos de gas necesitan trabajar en rublos, moneda que sigue de las más poderosas del planeta en este momento, contrario a lo que esperaba el presidente de los Estados Unidos. Cuando hablan de que la fuerza militar, el ejército en Rusia es muy poderoso, esto no parece un ejército poderoso, parece una fuerza de resistencia, porque siguen una orden no solamente del presidente, sino de estos grupos nacionalistas que obligan a las tropas a aguantar hasta la muerte, o si no, los ejecutan. ¿Por qué no llegan más armas del occidente a Ucrania? ¿Por qué promete el mundo occidental tantas armas y no están llegando? ¿Qué es lo que busca la OTAN y lo que busca Estados Unidos? ¿Acaso desconocen que, por un lado, las tropas les dicen que van a llegar armas y las armas no llegan? Están poniendo entre la espada y la pared a miles y miles de soldados de Ucrania que salen a luchar, que salen a estos lugares donde hay la guerra, los combates, esperando soporte de armas, y estas armas no llegan al final del día. Son ellos quienes prácticamente están entregando sus vidas en átomos volando
en átomos volando. Esto se está convirtiendo en una guerra llena de mentiras, en la que Zelensky engaña a sus tropas que van a llegar armas, en la que Biden y la OTAN engañan a Zelensky que ya están llegando, y en la que las armas que envían realmente no llegan a las manos que son, sino que se convierten como se ramifican en manos del contrabando. Y esto, los últimos en saber, los grandes engañados al final del día, son todos estos ciudadanos en Estados Unidos que pagan los impuestos, mientras allá en las estaciones de gasolina no les alcanza el dinero del sueldo que están ganando para tanquear sus carros, para vivir dignamente, para gastarse ese dinero en otros rublos, en otros artículos que también necesitan en sus casas. ¿A quién realmente le importa si Ucrania pierde 1 kilómetro cuadrado de su territorio? ¿A quién de ustedes les importa? ¿A quién realmente le importan los Estados Unidos o en la Unión Europea? En la Unión Europea lo que les importa es que les bajen el precio de la energía y que les bajen la inflación. Lo mismo los Estados Unidos. Este cuento del territorio ucraniano, carajo, caramba. Entonces, ¿cuántos kilómetros cuadrados tiene que proteger Ucrania mientras tantas vidas se pierden? Yo prefiero que Ucrania pierda territorio, pero que no se muera un solo ucraniano más. Es que la lógica de la vida no es la misma lógica de la guerra. La lógica de querer volverse rico a costillas de los demás no es la misma lógica del que entrega de lo poco que tiene para otros a quien les falta. No es lo mismo que un rico regale 1,000 pesos a que un pobre regale 1,000 pesos. Estos reporteros por todo el mundo trabajando el tema de que Ucrania le está yendo muy bien, diciendo que ya vienen las armas de Estados Unidos. Estos mismos reporteros están engañando a los soldados ucranianos y aún a estos astutos y maliciosos mercenarios. Ojalá que me escuchen, que están en territorio ucraniano, donde están soldados de la patria de Colombia haciendo el oso allá en Ucrania en el día de hoy. Y hay una gran diferencia, amigos del canal, entre reagruparse, que es la idea que vende el mundo occidental, cuando en realidad reagruparse significa escapar, o la palabra que usan, que es evacuar, cuando en realidad evacuar significa rendirse. Amigos del canal, sigamos con fuerza, pensando en que muy pronto esta guerra se va a acabar. Muchas gracias por su sintonía.